Vamos a, los que pueden hacerlo, ponerse de pie para poder leer el texto. Génesis 50, verso 15 hasta el 21, dice así de esta manera: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. Oramos. Amado Dios, una vez más, encomendamos a la guía de tu Espíritu la enseñanza en esta tarde. Pedimos que aquiete nuestros corazones y pensamientos para poder oír con atención la enseñanza. Sea tu Espíritu hablando más allá de lo que decimos en este momento, enseñándonos a poder descansar en ti, especialmente en las experiencias amargas que atravesamos en la vida. Pedimos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Seguimos hablando sobre la providencia de Dios, esta doctrina que hemos considerado por varios sábados, y ahora estamos hablando de la parte práctica, cómo debería esto en realidad afectar, ¿sí?, nuestras vidas. Toda doctrina en realidad, toda doctrina bíblica tiene una relación directa con nuestro estilo de vida. O sea, toda doctrina en la Escritura nos enseña cómo debemos vivir según la voluntad de Dios. Así que, y así es la doctrina en realidad, así es la doctrina de la providencia divina, afecta la manera en que nosotros vivimos, o cómo nosotros vivimos, pensamos y cómo sentimos, ¿sí? Todo eso debería cambiar, debería afectar nuestra vida, la doctrina, ¿sí? Influyendo además en nuestra cosmovisión, ¿sí? La cosmovisión es la manera en que nosotros vemos la realidad, ¿sí? Se suele decir que hay más de un punto de vista de la realidad. En realidad hay un solo punto de vista correcto. Sí hay distintos puntos de vista de la realidad, pero uno solo es el punto de vista correcto, que es el punto de vista de Dios, ¿verdad? Y a veces nuestra perspectiva de la realidad no es lo que la realidad es en realidad, ¿sí? Así que la doctrina nos ayuda a nosotros justamente a eso, a tener una cosmovisión correcta de lo que estamos viviendo. A veces podemos verlo como una tragedia y en realidad desde el punto de vista de Dios es una bendición, ¿sí? Lo que estamos viviendo no lo vemos en el momento, pero Dios lo está encaminando a eso. Bueno, eso debería producir en nosotros la doctrina, especialmente de la providencia divina, un cambio de cosmovisión. Por eso, si creemos en la providencia de Dios, en primer lugar deberíamos enfrentar la vida con una disposición sumisa a su voluntad. Eso fue lo primero que vimos. Si creemos en la providencia de Dios, deberíamos poder soportar las experiencias de presión confiando en el cuidado y los propósitos de Dios sin huir. Allá hablamos sobre David. Y estamos nosotros detenidos por 2 sábados, y vamos a usar uno más porque me queda un punto más que no lo puedo desarrollar en esta tarde, pero deberíamos poder superar las emociones conflictivas que resultan de las experiencias amargas. Las experiencias amargas son amargas porque producen en nosotros amargura. Eso es inevitable, por eso las llamamos experiencias amargas. O sea, es inevitable que nosotros seamos afectados emocionalmente por algunas circunstancias en la vida, ¿verdad? Por eso las llamamos experiencias amargas. Y llamamos las emociones conflictivas, ¿sí?, que pueden resultar o no, pero pueden resultar de ese dolor, pueden resultar algunas emociones conflictivas como el rencor, el resentimiento, el odio, la depresión o la ansiedad y alguna que otra más que podríamos nombrar por ahí, ¿no? Pero podemos llegar nosotros, a raíz de la amargura que producen unas circunstancias, llegar a caer en alguna de estas emociones conflictivas o caer presos nosotros de alguna de estas emociones conflictivas. Así que cuando hablamos nosotros de superar, que la doctrina de la providencia divina me ayuda a superar a mí las emociones conflictivas,
Bueno, cuando hablamos de superar esas emociones significa que, muy a pesar de esas circunstancias amargas, yo puedo seguir, ¿sí?, con mi vida sin resentimiento. O sea, muy a pesar de la amargura que me han causado a través de la vida distintas personas o distintas situaciones, yo puedo seguir adelante sin resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es volver a sentir, resentir, volver a sentir. Entonces ya me causaron amargura, pasa el tiempo, y cuando alguien menciona otra vez esa circunstancia o me pregunta otra vez sobre ese momento, vuelvo a vivir todo el dolor que pasé en ese momento. Eso es resentimiento. Vuelvo a sentir lo mismo que sentí en ese momento. Y hay personas que no pueden superar eso, ¿verdad? Van pasando la vida y cada vez que se acuerdan de eso, otra vez cae el lagrimón, ¿no? Y otra vez viene la depresión y otra vez vienen todos esos pensamientos oscuros. Bueno, significa resentimiento eso. Sigue resintiendo lo mismo que en esa situación. Bueno, al entender la doctrina de la de la providencia de Dios, debería no experimentar yo, o debería superar el resentimiento, ¿sí? Poder seguir adelante sin eso, ¿sí? También significa que puedo seguir con mi vida sin que ese evento condicione mi comportamiento y que tampoco cambie mi perspectiva de la vida, ¿no? Una de las cosas que sucede con las experiencias amargas es que a veces condicionan a las personas, ¿sí? Condicionan su carácter, condicionan su manera de relacionarse con los demás. Algunos no llegan a superar y viven la vida diciendo, fue por mis padres. Sí, la culpa siempre la tuvieron mis padres. Y va siguiendo la vida sin poder superar esas experiencias y quedan condicionados, ¿sí? Quedan condicionados en su comportamiento, sus sentimientos, su perspectiva de la vida. Otro dice, no, fue por la iglesia. Desde que me pasó eso en la iglesia, nunca más pude volver a ser el mismo. Bueno, queda condicionado. Y eso no debería pasar en realidad en un creyente que cree en la soberanía de Dios, ¿sí? Y algunos en realidad quedan condicionados como con algo que yo llamo la autodiscriminación, ¿no? Empiezan a autodiscriminarse, limitarse en la relación con las personas por alguna experiencia amarga que han tenido en el pasado, ¿no? Hay personas con las que no quieren relacionarse, no, porque ya sé que no me van a aceptar. Y claro, se condicionan a sí mismos, se discriminan a sí mismos, ¿no? Bueno, todas cuestiones que vienen como consecuencia de experimentar experiencias, de situaciones amargas y guardar sentimientos conflictivos en el corazón. Pero si yo puedo superar eso desde la providencia divina, significa también que puedo tener disposición a pedir perdón y además a perdonar, aunque la otra persona no lo tenga. Y además significa que puedo ver la experiencia de amargura como una bendición y dar gracias en lugar de tener queja y enojo. ¡Wow! ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede mirar las experiencias amargas y dar gracias a Dios por el dolor que uno ha atravesado? Bueno, la doctrina de la providencia de Dios nos ayuda a poder avanzar en la vida olvidando esas experiencias con el dolor que nos produjo, pero verlas de una manera diferente como un motivo de bendición, como un motivo realmente de dar gloria a Dios, ¿verdad? Y no siempre es así, ¿verdad? No siempre sucede así, pero la Escritura nos enseña. Y José es uno de esos ejemplos que encontramos en la Escritura de alguien que pudo seguir adelante, ¿sí?, sin guardar rencor y sin permitir que las experiencias amargas condicionaran su conducta. Eso parte lo vimos la otra vez. Génesis 49, versículo 22 al versículo 24 dice así acerca de José: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Dice que le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, o sea, no lo condicionó esa experiencia. Él se mantuvo firme en sus convicciones, se mantuvo firme en su actitud servicial, como lo vimos la última vez. Él se mantuvo firme, no fue condicionado por esas experiencias. Se mantuvo poderoso su arco, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. No, cuántas personas, en realidad creyentes a veces, viven experiencias amargas y dicen, no, ya no voy a servir más, ya no puedo, este dolor fue tremendo. Bueno, queda condicionado en su vida, queda condicionado en su progreso en la vida espiritual por esa experiencia amarga. Sin embargo, no fue así José. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, vamos a mirar nosotros dos cosas en este pasaje, en esta
en esta tarde con la ayuda del Señor, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se logra seguir adelante sin guardar rencor? Una vamos a ver hoy, la próxima la vamos a ver la próxima vez que veamos un sábado Providencia Divina. ¿Cómo se logra seguir adelante sin guardar rencor, que es el caso de José, verdad? Bueno, en primer lugar, la respuesta es cambiando la autopercepción. Primero puse cambiando nuestra autopercepción, pero sería una redundancia, porque esa autopercepción es la manera en que nosotros nos miramos, ¿verdad? El verso 19 dice algo interesante, dice el verso 19 así, le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es tremendo eso que dice ahí. Bueno, cuando decimos cambiando la autopercepción, que es una palabra que está muy de moda, ¿verdad? Hoy en día, lo que estamos diciendo es cambiando la manera en que nos vemos a nosotros mismos en las experiencias amargas. ¿Cómo nos vemos a nosotros en la experiencia amarga? ¿Sí? Si logramos cambiar eso, ¿cómo nos vemos a nosotros en las situaciones que hemos vivido, que estamos viviendo, que son amargas, donde tenemos algún desencuentro con personas o algún malentendido, o que somos objeto de indiferencia, de enojo o algún ataque? ¿Cómo nos vemos a nosotros? Bueno, el hecho de que albergue en nuestro corazón emociones conflictivas o que podamos superar esas circunstancias va a depender de nuestra autopercepción, de cómo nosotros nos vemos a nosotros en esas experiencias amargas, ¿sí? Podemos nosotros centrarnos en esas experiencias en nosotros mismos, dándonos una importancia a nosotros sobredimensionada, o podemos centrarnos en Dios absortos por su grandeza. Son dos posiciones que podemos asumir en ese momento. Podemos nosotros darnos una importancia sobredimensionada en el momento de la amargura, o podemos nosotros sacar la vista de nosotros y ponerla en Dios y empezar a deleitarnos en su grandeza. Son dos posiciones diferentes que podemos asumir. Y queridos hermanos, esta es la clave para no guardar rencor. Determinar quién es importante en la experiencia amarga, ¿Dios o yo? Y ahí está la clave de por qué nosotros guardamos mucho rencor, odio, resentimiento y amargura. Porque nos damos una importancia desmedida a nosotros. Y yo sé que al decir esto, para nuestra carne esto es súper ofensivo. Es como que no darme importancia a mí. Bueno, de eso se trata en realidad la clave que la Biblia presenta para poder seguir adelante sin guardar rencor. No darme importancia a mí, ¿sí? Determinar quién es importante en la experiencia amarga, Dios o yo. Queridos hermanos, todos, debido a nuestra naturaleza caída, tenemos una valoración sobredimensionada de nosotros mismos. Todos. Nacemos con esa inclinación en nuestro corazón. Nuestro ego está dominado por el pecado y va a tender nuestro ego a reaccionar con orgullo o con egoísmo. Y tanto el orgullo y el egoísmo lo que hace es darle la prioridad al yo en lugar de Dios, ¿verdad? Y todos nacemos con eso. Y es por eso que nos damos una importancia sobredimensionada a nosotros mismos. Vemos las ofensas, ¿sí? Al darnos una importancia sobredimensionada, vemos las ofensas, las heridas, el desprecio, el maltrato y la indiferencia dirigida hacia nuestra persona como pecados capitales, pecados imperdonables, ¿no? ¿Por qué vemos esas cosas como pecados imperdonables? Las heridas, el desprecio, el maltrato, la indiferencia. Bueno, porque nos creemos tan importantes, entre comillas, ¿sí?, que cualquier ofensa a nuestra persona es un pecado enorme y usamos expresiones como estas. No sé si usted la ha usado, yo en mi corazón la he usado más de una vez, ¿verdad? A mí nadie me trata mal. ¿La ha usado su carne, su corazón en algún momento de desprecio? A mí nadie me trata mal. A mí nadie me da vuelta la cara. A mí nadie me habla así. A mí nadie me falta el respeto. A mí nadie me deja esperando. A mí. ¿Quién es el centro? Yo. Me estoy dando una importancia sobredimensionada en medio de las heridas, el desprecio y el maltrato. Estoy centrado en mí. Mi carne me lleva a estar centrado en mí y pensar, no, esto no se puede perdonar. A mí me lo van a hacer y entonces yo soy el centro. Y por eso es que guardamos rencor. Por eso es que albergamos odio, ¿verdad? La misma sobrevaloración se puede ver expresada también en frases de autoconmiseración, o sea, en un sentido
parece inverso y opuesto, pero en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? En expresiones como cuando estamos sufriendo el desprecio, la herida, el maltrato, la indiferencia, podemos llegar a pensar cosas como estas y no decirlas. Nadie me quiere. Todos me odian. Y todos están contra mí, ¿verdad? Decimos cosas como esas. Otra vez, ¿quién es el centro? Yo. Sigo siendo el centro yo, ¿sí? Esto también en realidad que parece como, wow, qué humilde, mirá vos cómo reacciona. Bueno, esto también es una evidencia de sobrevaloración, porque decir que nadie me quiere, estamos insinuando que todos deberían quererme. Cuando decimos nadie me quiere, porque estamos dando a entender que todos deberían quererme. ¿Cómo me van a odiar? ¿Verdad? O estamos diciendo que todos deberían amarnos, o que todos deberían estar a mi favor, o todos deberían coincidir conmigo. Y entonces hay una sobrevaloración de nuestra persona. Y es por eso que las ofensas, que el desprecio, el maltrato, la indiferencia lo vemos como, wow, pecados imperdonables. No, no te lo puedo perdonar. ¿Cómo me hiciste eso? ¿Cómo me despreciaste a mí? A mí nadie me desprecia. Claro, nos ponemos allá arriba, no nos damos cuenta, pero nos están poniendo allá arriba, nuestra carne nos pone allá arriba, ¿verdad? Así que ya sea por autoestima alta o por autoestima baja, las dos están hablando de lo mismo, aunque parecen cosas diferentes, pero es exactamente lo mismo. El punto de referencia soy yo mismo siempre. Ya cuando autoestima alta, que me creo por encima de los demás, o autoestima baja, que me creo por debajo, pero siempre sigo siendo yo, sigue siendo lo mismo, queridos hermanos. Hay una sobreestimación de mi persona y mido las experiencias dolorosas en virtud de cómo yo me sentí en medio de esa circunstancia. ¿No es eso lo que hace nuestra carne? Está midiendo la circunstancia adversa, de dolor, de maltrato, en cómo yo me sentí. No la estamos midiendo en cómo Dios está actuando a través de la circunstancia en mi vida, sino cómo yo me sentí. Y el sentir personal se vuelve la ley para determinar, no te lo perdono más. No me voy a olvidar más de eso. Eso, ¿sabes? Lo tengo allá guardado, no va a ser lo mismo desde ahora. Y ahí es donde nosotros basamos en realidad todo nuestro comportamiento a raíz de cómo nos sentimos en esa situación que nos tocó vivir, ¿verdad? ¿Cómo me sentí yo de esa situación? Ahora, queridos hermanos, José pudo ser librado de una autopercepción sobredimensionada al reconocer que había alguien mucho más grande y más importante que él mismo. Y ese es Dios. Por eso, cuando sus hermanos vinieron con el temor que tenían de la posible venganza que podría tener, este no nos toma venganza porque está papá y nos respeta mucho. Pero cuando se muera papá, ¿qué va a hacer de nosotros? Ahí sí, ¿quién lo frena? Bueno, José respondió ante ese temor que tenían los hermanos diciéndole, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Tremenda la respuesta. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, ¿verdad? Eso es cierto. Pero hay alguien, eso fue una ofensa contra mí. Eso fue una ofensa contra mí, pensaron mal contra mí. Pero hay alguien más grande que yo contra el cual también ustedes pecaron. Porque al pecar contra su hermano también pecaron contra Dios los hermanos de José. Y él pensó más en la ofensa que los hermanos le hicieron a Dios que en la ofensa que los hermanos le hicieron a él. Y ahí es donde radica parte de la clave de poder avanzar en la vida sin guardar resentimientos. La ofensa contra él, contra Dios, es más grande que la que hicieron contra mí. Es la idea de esa expresión, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso importa más la ofensa que me hicieron a mí que la que hicieron a Dios? Y ahí es donde José se corre del lugar de prioridad y pone a Dios en el lugar de prioridad, el centro de la atención en la escena donde hay una ofensa, ¿sí? ¿Qué hizo Dios con la ofensa? ¿Qué hizo Dios con los hermanos de José cuando estaba maltratando a José y toda la maldad que hicieron contra él? Bueno, Dios le mostró gracia y misericordia. ¿Cómo les mostró gracia y misericordia a los hermanos de José? Les preservó la vida. Porque cuando José va llegando, aquí versículos seguidos va relatando eso, va hablando con sus hermanos y dice, mire, la verdad es que esto pasó así. Ustedes me vendieron,
Yo llegué como esclavo fui a la cárcel, y en la cárcel llegué a Egipto. Ahora, me doy cuenta que todo esto, eso vamos a hablar la próxima vez, pero me doy cuenta que todo esto Dios lo había planificado. Así que no me enviaste vosotros aquí, sino me envió Dios. ¿Y para qué me envió Dios? Para preservarle la vida a todos ustedes. Me mandó Dios para preservarles la vida a todos ustedes. O sea, cuando Dios me envió acá, estaba pensando, más que en mí, estaba pensando en ustedes. ¡Ah! ¿Hubiese pensado usted, si hace el plan, en el hambre que venía y preservarle la vida a los hermanos de José? Usted hubiese puesto, vamos a preservar la vida a estos muchachos, vamos a hacer un plan para que no se mueran de hambre. O usted hubiese dicho, que se mueran de hambre. Mirá lo malos que son, que se mueran de hambre. Pero Dios pensó misericordiosamente con aquellos que no merecían esa gracia. José tampoco, nadie la merece en realidad, pero es una muestra de cómo Dios trató con los hermanos de José. Y José está viendo eso, de que Dios se mostró misericordioso con aquellos que a él le habían causado amargura. Y él piensa como Dios en este momento. Él no está pensando como José en la carne. Él está pensando como Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Si Dios tuvo misericordia de ustedes, ¿quién soy yo para pensar que la ofensa contra mí es más grande que la que hicieron contra Dios, el cual les muestra a ustedes misericordia? Es tremendo lo que está diciendo acá. Es tremendo. Les mostró misericordia preservando su vida de aquella gran hambruna. ¿Sí? Él, Dios, siendo ofendido en una medida muchísimo más grande, ha tenido misericordia de ustedes. Esa es la que está diciendo José con ese, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él tuvo misericordia de ustedes, habiendo sido ofendido en una medida muchísimo más grande que la que yo fui ofendido. Él estaba pensando en ustedes cuando permitió que me vendieran para que yo llegase a este trono de Egipto y fuese el medio justamente para salvarlos. Ahora, si él pensó, estoy parafraseando el pensamiento de José, ¿verdad? Si él pensó en ustedes con tanta misericordia, ¿quién me creo yo para actuar en contra de Dios? Al decir, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es como si dijese, mi amargura no es más grande que la gloria de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra amargura como la causa para omitir los principios de Dios, para no darle lugar a Dios, para no seguir lo que Dios está indicando, o para poner barreras que Dios no ha puesto, estoy diciendo que mi amargura es más importante que la gloria de Dios. Y es en ese momento cuando mi amargura se transforma en un ídolo. Y ese es el gran problema de guardar rencor. El guardar rencor es guardar un ídolo en el corazón que le roba la gloria a Dios. Le roba la gloria a Dios. Es más importante el dolor que me causaron a mí que lo que Dios dice. No, Dios dice que yo no voy a perdonar, porque el dolor lo tengo en el alma, y entonces el dolor se vuelve un ídolo. Pero José dijo, mi amargura no es más grande que la gloria de Dios. ¿Acaso estoy yo? ¿Acaso está mi dolor está en lugar de Dios? No, Él está allí en el primer lugar, y mi dolor no lo va a superar. Queridos hermanos, este es un gran desafío para nuestro yo. Nuestro orgullo y nuestro ego no están nada contentos con perder el protagonismo. Pero yo quiero que sepan cuánto me hirieron. Pero yo quiero que sepan todos cuánta amargura me causaron. Yo quiero tener gente de mi lado que diga, la verdad que tenés razón, qué mal te trataron. Pero nuestro orgullo quiere tener protagonismo. Nuestro orgullo quiere contar todo el dolor que le causaron. Pero en realidad, el protagonismo lo debe tener Dios y su gracia y su misericordia. Es por eso que solo desde el Evangelio, queridos hermanos, podemos morir a nosotros mismos sin sufrir perjuicios. Sino todo lo contrario, justamente. Al morir a nuestra amargura y decirle no a nuestra amargura, al morir a nuestro yo, somos renovados por la gracia de Dios en la semejanza de Cristo. Dice, no, pero ¿qué hago con este dolor? Morí a tu dolor. Morí a tu amargura. Morí a tu resentimiento en el Evangelio. Y no vas a sufrir perjuicios, sino que vas a ser renovado por la gracia de Dios. Eso es lo beneficioso del Evangelio, que yo puedo decirle no a mi amargura y resentimiento y soy renovado por la gracia de Dios. Es por eso que podemos ver en José, queridos hermanos, un cuadro vívido de Cristo,
porque murió a sí mismo sabiendo que había alguien mucho más importante que su propia amargura y su propio dolor. Cuando los sentimientos conflictivos perduran, queridos hermanos, condicionando nuestras relaciones y nuestro estilo de vida, actuamos como si fuésemos más importantes que Dios, y el mensaje que damos es: Dios te perdonó, pero yo no. Dios te recibe, pero yo no. Y estamos diciendo: yo soy más importante que Dios. Y eso es Romanos capítulo 14 y 15, donde algunos se pensaban más importantes que Dios. Cristo te recibió, pero yo, porque vos comes carne, no te recibo. Y Cristo te recibió, pero vos, porque comés lechuga, yo no te recibo. Y nos ponemos un escalón más arriba que Dios. Y por eso es que Pablo dice que hace eso: actúen como Cristo, que nos recibió a todos, comiendo lechuga o carne, nos recibió igual. Seamos como Él. José, queridos hermanos, no evaluó sus experiencias partiendo de sí mismo, sino de Dios. Dios fue el punto de referencia para evaluar sus circunstancias amargas, queridos hermanos. Un maltrato nos puede herir, pero la autopercepción va a determinar qué haremos con ese dolor. El dolor es inevitable, pero ¿qué hacemos con ese dolor? Eso sí lo podemos controlar. ¿Y qué va a depender de qué vamos a hacer con ese dolor? Nuestra autopercepción. ¿Cómo nos miramos a nosotros? ¿Y cómo nos miramos a nosotros en relación con Dios? Él es más grande, yo soy pequeño. Mi dolor no es tan importante, la gloria de Dios es más importante. Y eso cambia mi autopercepción, ¿verdad? Y va a depender si dejamos crecer esos sentimientos que dominen nuestro proceder, o si morimos a nuestra propia amargura. La respuesta de José, queridos hermanos, ante la ofensa de sus hermanos fue la actitud de humildad. Fue la actitud de la humildad. ¿Sí? Si nosotros nos preguntamos, ¿qué es la humildad? Bueno, es justamente esto. La humildad es justamente esto, entre otras cosas. El hecho de estar dispuestos a morir a nuestra amargura y poder responder de la manera que respondió José. La humildad es contraria al orgullo y al egoísmo y elimina toda posibilidad de ponernos a nosotros en el centro. Como dijo un conocido teólogo del siglo pasado, él dijo así: humildad no es pensar menos de mí, ¿no? Algunos que se flagelan a sí mismos: yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer... Bueno, esto no es humildad, ¿no? Eso siempre está centrado en uno mismo. Él dijo: humildad no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Eso es humildad. Pensar menos en mí. Eso es humildad. Y eso fue lo que hizo José. No pensó en su dolor. La humildad proviene, queridos hermanos, de un alma que está satisfecha en Dios. Y un alma satisfecha en Dios no se preocupa por sí mismo y actúa por eso con humildad. Es la misma actitud de Cristo ante el sufrimiento, y por eso pudo pensar en los demás y no en sí mismo cuando estaba atravesando la angustiosa muerte en la cruz. Si no, miremos todo el camino de la cruz y vamos a ver lo mismo que acabamos de ver aquí. No estaba Cristo preocupado por su dolor, por el dolor que le causaron. Estaba preocupado por una sola cosa: hacer la voluntad de su Padre. Eso consumía sus pensamientos. El dolor menospreció, dice Hebreos 12, menospreció el oprobio. Lo tuvo como algo sin importancia, el dolor que le causaron. Acá hay algo más importante que mi dolor, dijo Cristo. Interesante eso. Claro, a nuestra carne no le gusta esto, hermanos, a nuestro orgullo. No, yo quiero que mi dolor me mime, me acurruquen un poco. No, muere a ti. Muera tu amargura, muera tu dolor, y ser renovado por la gracia del Evangelio. Vas a ver cómo el resentimiento, la amargura y el odio desaparecen, y puedes tratar a las personas que te han tratado mal con la cortesía, la amabilidad y el amor de Cristo. Amado Dios, damos muchas gracias por tu palabra. Pedimos que seas tú obrando dentro de nuestros corazones, enseñándonos, querido Padre Celestial, a poder actuar de la manera apropiada en medio de circunstancias que son inevitables, como las que causan dolor. El hecho de poder saber que tú estás tratando con nuestras vidas a través del dolor y la amargura nos ayuda a nosotros a poder morir a nuestro yo, dándote lugar a ti, exaltando tu gloria en la persona de Cristo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.